2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, jóvenes señoritas. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes en todo el país. Con ustedes, el profesor Edia Pasamamani, maestro de física del nivel secundario. En esta clase continuaremos con el estudio del tema del método del teorema de Pitágoras, pertenecientes al curso de tercero de secundaria. Para ello, les invito a que todos se pongan cómodos y si tienen una calculadorita en mano, acompáñenlos en la resolución de ejercicios. Dicho esto, comenzamos. Empezamos con el estudio del teorema de Pitágoras. Para ello vamos a empezar con una parte experimental mostrando cómo es el comportamiento del teorema de Pitágoras. Como podemos observar, acá tenemos un triángulo. Fíjense, el cuadrado conformado por la hipotenusa nos indica que es igual al lado conformado del triángulo rectángulo y podemos observar claramente con una sustancia. El área de este sector, con este sector, es igual al área de este cuadrado y este cuadrado pertenece a la hipotenusa. Entonces se ve claramente la representación del teorema de Pitágoras. Y a continuación, viendo esta parte experimental, teorizaremos el contenido correspondiente. Vayamos a la parte de la conceptualización del método del teorema de Pitágoras, que nos dice, queridos estudiantes, es utilizado para dos vectores que forman un ángulo de 90 grados entre sí o que sean perpendiculares entre sí. Vayamos a la representación gráfica. Fíjense, acá podemos ver que acá se muestra el ángulo de 90 grados cuando tenemos dos vectores o dos vectores que forman un lado recto. Entonces, fíjense, queridos estudiantes, acá tenemos dos vectores, un vector en y otro vector en X. Y ahora si nosotros queremos encontrar la resultante de estos dos vectores, claramente vamos a tener acá el vector resultante. Y fíjense, queridos estudiantes, este vector resultante con la horizontal también forma otro ángulo. Eso es la dirección de la resultante. Y nosotros de esto podemos abstraer el siguiente triángulo, la resultante y los lados. Lado en X y el lado en Y. En este triángulo, ¿dónde se manifiesta el ángulo de 90 grados? Acá, ¿correcto? Entonces vayamos a la representación teórica matemática. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras, queridos estudiantes? La hipotenusa al cuadrado, es decir, este vector, es igual a la suma de los lados al cuadrado. ¿Cuáles son los lados, queridos estudiantes? El vector en Y y el vector en X. Entonces, si nosotros queremos un poco matematizar, podemos despejar el exponente. Despejando el exponente tendríamos que la resultante se encuentra a través de la raíz cuadrada de la suma de los lados al cuadrado. Entonces, eso es la parte teórica. Vayamos ahora también. Nos indica que el teorema de Pitágoras podemos calcular la dirección o el ángulo con la horizontal, lo que dijimos anteriormente. Queridos estudiantes, pueden observar ustedes acá, la resultante con la horizontal forma un ángulo y ese ángulo es la dirección con la horizontal. ¿Cómo se calcula? Vamos a utilizar la función trigonométrica de la tangente. ¿Qué nos dice la tangente? Dice cateto opuesto por cateto adyacente. En nuestro caso, ¿cuál es el cateto opuesto? El vector R en Y y el cateto adyacente, el vector R en X, los lados, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de esa manera podemos encontrar la dirección de la resultante con la horizontal. Hagamos la parte de la ejemplificación. Un ejemplo. ¿Qué dice, queridos estudiantes? Un estudiante atleta sale del punto de partida y corre 5 kilómetros en dirección sur, tomen en cuenta muy bien, para luego cambiar de dirección este y avanza 4 kilómetros. ¿Qué es lo que nos pide? Calcular el desplazamiento y la dirección por el teorema de Pitágoras. Queridos estudiantes, para resolver un problema en física siempre vamos a manejar un orden lógico. Vamos con la solución y vamos a abstraer la parte de los datos.
Acá podemos ver los 5 kilómetros hacia el sur y hacia el este 4 kilómetros, pero esto ¿cómo lo vamos a representar gráficamente? Fíjense, ahí está el atleta, nos indica que va a recorrer 5 kilómetros al sur y luego va a cambiar al este, ¿cuánto? 4 kilómetros. Y del punto de inicio al punto de final es el desplazamiento. Nosotros vamos a representarlo como el vector resultante. Y de esta representación gráfica vamos a sacar el siguiente triángulo. Simplemente estamos haciendo un reflejo del triángulo. Entonces, estudiantes, observen. ¿Es un triángulo rectángulo? Es decir, ¿existe un ángulo de 90 grados? Sí, acá se muestra. Ahí está, 90 grados. Y obviamente la dirección con la horizontal, la resultante. ¿Cómo hacemos la solución? Entonces, para la solución vamos a recurrir a la parte conceptual que nos indica el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan, estudiantes? Ahí está, la resultante vamos a calcular, nos indica a través de la raíz cuadrada por la raíz cuadrada del lado, la sumatoria de los lados al cuadrado. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale R en X? Vale 4 kilómetros. ¿Cuánto vale R en Y? Vale 5 kilómetros. Vamos a hacer el reemplazo correspondiente. Simplemente estamos haciendo el reemplazo, pero todo al cuadrado. Y si ustedes están con calculadora, me ayudan a calcular de la siguiente manera. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 5 al cuadrado, 25. Entonces las unidades igual lo mantenemos con cuadrado porque el exponente afecta a ambos, ¿correcto? Entonces hagamos operaciones. Podemos sumar 16 más 25 nos dan 41. Y si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 41, tenemos 6.40, ¿qué cosas? Kilómetros. Entonces eso es la resultante que se desplaza el estudiante atleta. También el problema nos pedía cuál es la dirección. Cuando nos dicen la dirección, estudiantes, vamos a siempre hacer referencia al ángulo. Fíjense, ahí está el ángulo con la horizontal, la resultante con la horizontal. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a calcular utilizando la función trigonométrica de la tangente. Recuerdan, era cateto opuesto por cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto, queridos estudiantes? Ahí está la resultante en Y y el cateto adyacente, la resultante en X. Entonces hacemos el reemplazo correspondiente, 5 kilómetros y 4 kilómetros. Ahora, para encontrar el ángulo, queridos estudiantes, vamos a despejar la tangente. ¿Cómo? Haciendo de la siguiente manera. Sabemos que tangente va a pasar al otro miembro con la inversa tangente de 5 entre 4, que son las distancias de los lados. Y ahora, si me ayudan, estudiantes, hacemos el cálculo con una operación de la calculadora. La tangente inversa de 5 dividido entre 4 nos da, dice, 51.34, que sería la dirección de la resultante con la horizontal. ¿Qué tal? ¿Se entiende, estudiantes? Muy bien. Entonces, un poquito para seguir profundizando, vamos a hacer otro ejemplo. Vayamos, estudiantes. ¿Qué dice el siguiente ejemplo? Un móvil viaja hacia el este. Entonces, vamos a siempre representar esas direcciones en el plano cartesiano. A 15 kilómetros por hora, entonces es una unidad de velocidad, es un vector. Luego cambia de dirección al norte con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Calcular la velocidad resultante y la dirección. Siempre tomen en cuenta, estudiantes, cuando haces referencia a dirección, estamos hablando del ángulo que forma la resultante con la horizontal. Recordemos, siempre vamos a seguir un orden. Solución, abstraemos los datos del problema, la resultante en X, la resultante en Y, que es lo que nos piden como incógnitas, y vayamos siempre. En física, estudiantes, se recomienda siempre hacer la representación esquemática del problema. De esa manera vamos a poder abstraer fácilmente para la solución del problema. Fíjense, aquí está un móvil, nos indica que viaja hacia el este, ¿cuánto? Dice, estudiantes, 15 kilómetros por hora. Luego cambia de dirección al norte, pero con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Calcular la velocidad resultante. Esto.
Si observamos, acá igual se forma un ángulo con la horizontal. Es decir, la resultante, su ángulo con la horizontal va a ser la dirección. Entonces nosotros un poquito más haciendo la parte de la representación gráfica, abstraemos el siguiente problema. Entonces ahí está el triángulo rectángulo. ¿Podemos observar el ángulo de 90 grados, estudiantes? Claro que sí. ¿Dónde se manifiesta? En esta parte. El ángulo recto, también llamado ángulo de 90 grados. Entonces vayamos a la solución. Recurrimos a la parte de la teoría que nos dice la resultante, vamos a calcular a través de la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado, pero todo esto en raíz cuadrada, y podemos ver claramente en el gráfico cuánto vale cada valor en x, en y. Y si nosotros reemplazamos, fíjense, la resultante en x vale 15 kilómetros por hora, pero esto al cuadrado, siempre vamos a mantener el exponente, ¿ya? Para que también se entienda y de cómo está haciendo la resolución matemática. La resultante en y nos indica que vale 10 kilómetros por hora, todo esto al cuadrado. Y ahora si nosotros hacemos un poco de operación, estudiantes, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, ¿cuánto es 15 al cuadrado? 225, pero las unidades, el cuadrado afecta tanto al número como a las unidades, lo propio en el segundo, ¿no? En el segundo vector. Entonces, 10 al cuadrado va a ser 100, las unidades mantenemos al cuadrado. Estos son términos semejantes que podemos hacer la suma. Entonces, vectorialmente, vamos a tener 225 más 100, va a ser 325, todo esto al kilómetros por hora al cuadrado. Y si nosotros sacamos la raíz cuadrada de la sumatoria de 225 más 100, va a ser 325, la raíz cuadrada va a ser 18.3. Entonces sabemos que el exponente con la raíz se simplifican y vamos a tener kilómetros por hora. Y les invito a que ustedes también en casita, con su calculadorita, verifiquen el resultado. ¿Cómo calculamos la dirección, queridos estudiantes? Entonces ya habíamos aprendido anteriormente que la dirección se calcula de la siguiente manera. Nos dice tangente es igual al cateto opuesto por cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el opuesto al ángulo, jóvenes? Es el vector R en Y. Y el cateto adyacente, el que está al lado del ángulo, es la resultante en x. Reemplazamos, ya vamos un poco a obviar las unidades, 10 por 15, ¿no? Todos son unidades de velocidad, vector velocidad. Y haciendo operación un poco más podemos ver, estudiantes, la tangente, vamos a despejar al otro miembro, va a pasar con tangente inversa de 10 por 15. Entonces, haciendo la operación con nuestras calculadoritas, tangente inversa de 10 dividido entre 15 nos dan, ¿cuánto? 33.69. Entonces, eso vale, estudiantes, la dirección de la resultante con la horizontal. Hemos hecho dos ejemplos para poder entender el teorema de Pitágoras. Vayamos ahora a la parte de la valoración, estudiantes. ¿Cuán importante es el estudio del teorema de Pitágoras? Fíjense cómo a través del teorema de Pitágoras nosotros a diario innatamente hacemos uso de estos conceptos. Esto es la ciudad de La Paz, para los que son del interior. En la ciudad de La Paz, una de las avenidas más concurridas, y podemos ver que el flujo vehicular y el flujo de las personas hacen la representación de un vector. Fíjense, cuando un móvil recorre con una dirección, cambia de dirección y nosotros podemos fácilmente hacer la representación de un triángulo rectángulo formando un ángulo de 90 grados. Y nosotros podemos ver eso en la vida diaria. Y ustedes también en casa pueden comentar dónde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Yo les mostré una aplicación y de esa manera podemos compartir también nuestros conocimientos en familia. Estimados estudiantes, esperando que el tema haya sido de su agrado, hemos llegado a la parte final de la clase. No olviden el cuidado y las medidas de bioseguridad frente al COVID. Pues, dicho esto, también pedirle que no pases un día de tu vida sin hacer la representación gráfica de los vectores. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización,
por una vida libre de violencia contra las mujeres.